Señor. Te adoramos, Señor. Nadie como tú, Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, ¿sí? Damos gracias al Señor. Y en realidad no es que pueden tomar asiento. Con la misma libertad que pasó recién en la ofrenda, todo lo que hacemos dentro de la vida de la iglesia tiene que ver con respecto a esta libertad, la libertad de poder, eh, si quiere ofrendar, ofrendar, si quiere ponerse de pie, por supuesto todo dentro de un orden, ¿sí? No podemos hacer cosas escapando, digamos, al orden que tiene la reunión. Damos gracias al Señor, como decía recién el pastor Naldo, vivimos una hermosa jornada esta mañana, pero no dudo que el mismo espíritu que en esta mañana nos llevó a celebrar y a poder estar juntos celebrando al Señor es el que nos tiene aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, sí, el mismo espíritu está en nosotros. Muy bien, quiero en esta tarde compartir con ustedes una palabra y quiero empezar con una pregunta. ¿Tiene usted miedo a la muerte? ¿Tiene temor a la muerte? Y algunos dicen no, otros hacen carita como, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque es fundamental la respuesta a esta pregunta. Si uno tiene temor o miedo o incertidumbre con respecto a lo que pasa después de esta vida, eso va a determinar la forma en que vamos a vivir y en la forma en la que vamos a creer. Si nosotros tenemos una falta de certeza con respecto a qué va a ocurrir con nosotros después de la muerte, va a marcar la forma de vida que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Aunque algunos digan que la muerte les resulta indiferente, ¿sí? Porque hay muchos que dicen, a mí me da lo mismo, total, después de acá no hay absolutamente más nada. La realidad está que sus mismas palabras condenan ese concepto, ya que muchos de lo que uno le dice, pero no, pero Dios existe y hay un cielo y hay una eternidad, y uno le habla de todas esas cosas y dice, ¿y a vos quién te lo dijo si nadie volvió de la muerte? ¿Quién volvió de la muerte para decirte eso? ¿Sí? Bueno, ese mismo concepto podemos decirlo para el otro. Vos tampoco sabés, ¿sí? Vos decís que nadie volvió de la muerte, bueno, vos también no podés saber si existe o no existe algo. Sin embargo, nosotros tenemos una convicción y sabemos que hubo alguien que volvió de la muerte y que vive para siempre, y ese es nuestro Señor Jesús. Y este es el comienzo de todo para la vida de los hombres y las mujeres, porque querramos o no querramos, acá quedamos divididos en dos partes, o estás de un lado o estás del otro lado. ¿Estás en los que creen en la eternidad, en un Dios que nos espera, o estás de los del otro lado que creen que no hay nada o que no va a ser tan así? Y quieras o no quieras, hoy estás de un lado o estás del otro. Hoy celebramos la Pascua de Resurrección de Jesús. Él es el único que venció la muerte y que hoy vive. Por eso ese cartel gigante que tenemos ahí dice, Jesús vive, porque ese es el mensaje que tenemos. Hay un montón de religiones en las cuales aquellos que se adoran, aquellos que han sido significativos dentro de sus religiones, han muerto y han sido catalogados o santos o personas especiales, pero todos han muerto y uno puede ir y ver la tumba de esa persona y decir, acá está muerto tal persona, acá está muerto tal que otra. Ahora cuando uno va a la tumba de Jesús dice, la tumba está vacía. En ese lugar no hay nadie porque Jesús vive. Él está vivo hoy. Antes de abordar el tema de la resurrección de Jesús, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Comprender el poder de la resurrección de Jesús va a cambiar todo el concepto que nosotros tengamos de nuestra fe. Si nosotros podemos comprender cuál es el verdadero valor de la resurrección de Jesús, nuestra vida va a cambiar. Ahora, esa comprensión tiene que ver mucho más que una cuestión de entendimiento intelectual. Y debe ocurrir en nosotros algo que se llama revelación. Necesitamos recibir revelación. Sin revelación no hay entendimiento, ni conocimiento, ni sabiduría. Revelación es un acto libre de parte de Dios a través del cual Él invita a la humanidad y viene con su mensaje
Y viene con esta palabra hacia vos en esta noche, hacia aquellos que van a estar escuchando esta palabra también, ¿sí? Y esta revelación constituye el fundamento del origen de nuestra fe. Revelación significa, es una palabra que viene del griego y significa quitar el velo, ¿sí? Es como cuando usted tiene algo adelante y usted no puede ver. Bueno, usted no puede ver, usted necesita revelación para poder ver, necesita que se corra eso que está delante de usted y usted poder ver claramente qué es lo que hay del otro lado. No se puede entender el poder de la resurrección si nosotros tenemos nuestros ojos cegados, nuestra mente, nuestros pensamientos están con un velo y no podemos ver más allá de lo que directamente nuestra humanidad puede comprender. Y hoy vamos a ver claramente cómo esto ocurre. Si nosotros no recibimos revelación de quién es este Jesús resucitado, vamos a vivir esta vida con Jesús de una manera tal que Él es como una persona más. Alguien a quien analizamos, alguien a quien lo miramos como si fuera un par nuestro y no tenemos claridad en este sentido con respecto a quién es Él. Hay una historia que no es el pasaje principal, pero sí nos va a ayudar a entender esto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que habla de la mujer samaritana. ¿Escuchó alguna vez la historia de la mujer samaritana? Hay algunos que hacen seña de que sí, que saben de qué estoy hablando, otros no. Jesús venía caminando por la región de Samaria y en un momento se encuentra cansado, sediento, está con sus discípulos y los manda al pueblo que estaba más cercano a conseguir cosas para poder aprovisionarse y se sienta al lado de un pozo. A diferencia de hoy, que por ejemplo yo he subido con una botellita de agua, ¿sí? La mayoría andamos dando vueltas muchas veces con botellas de agua en nuestra mano. En ese tiempo, para poder conseguir agua, cuando ya uno había recorrido bastante camino, tenía que llegar hasta estos pozos y en ese lugar no solamente llegar al pozo, sino tener con qué sacar el agua de ese pozo. ¿Alguien vio un aljibe alguna vez? Oh, dicen, sí, los más viejos levantan con orgullo la mano. Dicen, bueno, así como un aljibe, ¿sí? Había un pozo del cual iban a sacar agua. Y ahí va Jesús y se sienta al lado de ese pozo, ¿sí? Y dice que viene una mujer que era del lugar, que era samaritana, y llega hasta ese lugar y Jesús, ¿sí? Le pide a esta mujer, le dice, dame de beber, dame agua, ¿sí? Dame agua. La mujer le pregunta a Jesús, ¿cómo tú siendo judío, en el versículo 9, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Y por qué le dice esto? Porque los judíos y los samaritanos, dice, estaban como en una pelea, ¿sí? Había una pelea entre ellos, no me pida que le explique mucho más, pero la cuestión era que los judíos normalmente no pasaban ni caminando por Samaria. Entonces para esta mujer le sorprendió que Jesús, siendo judío, le pida a ella, ¿sí? Agua de ese pozo. ¿Por qué? Porque ella venía con algo para poder sacar. Ella tenía la posibilidad de poder sacar. Jesús le responde y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Esta mujer inmediatamente reconoció que Jesús era judío. Y la pregunta es, ¿cómo lo reconoció? Acá hay personas que han nacido en otros países, por ejemplo. ¿Usted sabía? ¿Y cómo lo reconocemos que nació en otro país? Le tenemos que pedir el documento. O lo conocemos lo suficiente como para saber. Pero Jesús y la mujer samaritana no se habían encontrado nunca. Pero ella lo vio a Jesús y dijo, por alguna razón entendió que él no era samaritano, que él era un judío. Lo pudo diferenciar. Y así pasa muchas veces con muchos de nosotros que nos preguntan, ¿y quién es Jesús? Y podemos contar, ¿sí? El que se celebra en Navidad, ¿sí? Sabemos que murió en una cruz, podemos contar quizás alguna historia, lo conocemos de la palabra, lo conocemos de las costumbres, lo conocemos de la cultura. Pero esta mujer todavía no entendía. Jesús le dice, si vos supieras quién es el que te está pidiendo agua, vos en vez de darme agua a mí, vos me estarías pidiendo a mí que yo te dé agua a vos. Y acá comienza una conversación entre la mujer y Jesús
en la cual Jesús le empieza a confrontar cada una de las preguntas que ella hace. Y ella le agarra y le dice, vos me vas a decir que tenés un agua viva, ¿sí? Nuestros antepasados hicieron este pozo, ¿sí? Y vos decís que tenés un agua con la cual ya no voy a tener nunca más sed. Y Jesús le empieza a responder a ella cada una de esas preguntas. Después le dice, ustedes los judíos dicen que hay que adorar allá, nosotros decimos que hay que adorar acá. Y Jesús le responde, va a llegar el día en el cual no se va a adorar ni acá ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces en un momento le habla con respecto a su propia vida y le dice, ve, sí, y habla, decile a tu marido, ¿sí? Con respecto a esto, y le dice, lo que pasa es que yo no tengo marido, dice, bien dices que no tienes marido, ¿sí? Porque 5 maridos has tenido y el que tenés ahora tampoco es tu marido. Y entonces al llegar a esa parte de la conversación, la mujer dice, Señor, me parece que vos sos profeta. ¿Ah? Va viendo, ¿sí? Ella empieza a recibir con revelación. Hasta el momento cuando llegó, lo único que había entendido que había un hombre sentado al lado de un pozo y lo único que había podido ver es que ese hombre era judío. Ahora ya estaba empezando a descubrir que ese hombre era más que un judío, era más que un simple hombre. Era un hombre que le estaba hablando de algo que iba mucho más allá de la realidad que le tocaba vivir en ese momento a ella ahí. Jesús le dijo, cualquiera que bebiere del agua de este pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, para vida eterna. Y la lleva un paso más allá todavía, ¿sí? La lleva un paso más y le dice, la mujer, Señor, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué estaba pasando con esta mujer? Jesús le estaba declarando todas las cosas delante de ella misma. Jesús le dijo, yo soy el que hablo contigo. Yo soy el que hablo contigo. Jesús se manifiesta, se revela claramente a la mujer y le dice, yo soy el Mesías, yo soy el que estaban esperando. Aquí estoy, delante tuyo. A todo esto los discípulos llegan nuevamente y se preguntan qué estaba haciendo Jesús ahí en ese lugar hablando con una mujer. Porque era extraño. Era extraño que un hombre estuviera solo hablando con una mujer en un lugar público y aún era extraño de que fuera una mujer samaritana. Y en ese momento la mujer toma la decisión de volver a su ciudad y cuando llega a su ciudad le cuenta a todos los que estaban allí. Dice, ¿saben qué? Me parece que me lo encontré al Cristo. ¿Sí? Me parece que el que está allá no es un hombre más de los que han pasado simplemente. No es simplemente alguien judío. Él me parece que es realmente el Salvador. Él es el que viene a salvarnos. Jesús le dijo, si verdaderamente supieras quién soy, ¿sí? Si verdaderamente supieras quién soy, cambiarías tu opinión con respecto a mí. ¿Te vas dando cuenta? No alcanza con conocer a Jesús intelectualmente. No alcanza con venir a la iglesia y nada más. Aunque esto pueda parecer algo contraproducente a lo que siempre alentamos a hacer. Necesitamos tener una relación y una revelación especial con respecto a Jesús. La palabra Apocalipsis, ¿sí? Representa la palabra revelación. Significa desnudar, sacar a la luz una verdad que está escondida. Es algo que Dios hace a través de nuestro espíritu, a nuestra mente, algo que desconocíamos. No es algo que no existe, sino es algo que existe pero que nosotros no lo hemos podido ver todavía. En cierta oportunidad Jesús estaba con sus discípulos y en Mateo 16, 17 nos cuenta que Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sí? Porque la gente decían, unos dicen que sos el Juan el Bautista, uno dice que sos un profeta.
Y Pedro le responde con estas palabras. Entonces le responde con estas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No fue un convencimiento humano, fue Dios mismo trayendo al testimonio, a la mente y al corazón de Pedro quién era aquel que estaba parado delante de él. Y quiero decirte en esta noche que muchos de los que están aquí y muchos de los que estamos aquí necesitamos recibir más revelación con respecto a este Jesús que vive, que no está muerto, que no es un Dios de un fin de semana y nada más. Cada vez que Dios nos da una revelación de una verdad que no conocíamos o no habíamos entendido, nos está dando una llave espiritual para poder ir a un entendimiento más profundo de quién es este Dios. Quizás viniste a este lugar muchas veces y escuchaste muchas prédicas, pero hubo un momento en el que en alguna prédica o en alguna palabra que se estaba dando, hubo algo en tu mente que hizo. ¿Te pasó? ¿Te pasó que Dios te habló? Si no te pasó todavía, quiero decirte, estás necesitando revelación de parte de Dios. Y esa revelación solamente la puede traer Dios y la trae a aquellos que tienen sed y que tienen deseos de realmente conocer más de Dios. No es algo que podamos lograr a través de un esfuerzo humano, es algo que Dios hace para con nosotros. Una revelación que viene de parte de la palabra. Ahora, si no recibimos palabra, no vamos a poder recibir revelación. Si no nos acercamos a la palabra, si no nos acercamos a buscar de Dios juntos, no vamos a poder recibir la revelación. Esta revelación es para todos aquellos que anhelan y desean conocer más a Dios. Y esa revelación nos trae la oportunidad de poder ser libres para poder caminar con Dios un paso más, para poder entregarnos un paso más, para poder soltarnos de todo aquello que nos ha atado hasta ahora en nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento, que nos dice hasta acá, no te dejes lavar la cabeza. Ojo con lo que están haciendo con vos. Cuando viene la revelación del Dios poderoso, resucitado, podemos ir un paso más allá. Es muy difícil que una persona, que un creyente, que es orgulloso, que cree que se las sabe todas, ¿sí? ¿Usted se las sabe todas? No, ese no. Una vez se me ocurrió decir en una prédica, creo que ya lo conté una vez, pero bueno, lo voy a contar nuevamente. Se me estaba sentado al lado una persona de la iglesia y empiezo a escuchar que el pastor estaba predicando una prédica y yo le dije a la persona que estaba al lado, yo conozco lo que dice esa prédica. ¿Sí? Se ve que la persona que estaba al lado mío no le gustó mucho lo que dije y le fue y le contó al pastor. ¿Sí? ¿Sabe lo que dijo Manuel? Manuel en ese tiempo tenía 17, 18. ¿Sí? Dijo que ya sabía lo que vos estabas por predicar. El pastor José en aquella oportunidad me sentó en su casa en calle Larrea, me mojó la cabeza, me agarró con shampoo, con crema de enjuague, ¿sí? Me hizo un baño capilar, ¿sí? Me pegó una buena lavada de cabeza y me posicionó y me dijo, ojo Manuel, ojo con creerte que porque estás estudiando, porque creerte que porque estás haciendo tal cosa, ya te la sabes toda. Y cuando uno cree que se la sabe toda, inmediatamente se cierra la puerta a recibir más revelación de parte de Dios. Porque como ya me la sé, ¿qué más puedo recibir? ¿Qué más puedo recibir de parte de Dios si yo ya tengo todo el entendimiento? Es muy difícil que alguien que vive una vida orgullosa, una vida arrogante, una vida de autosuficiencia, pueda ver. No recibe revelación porque su orgullo le está encegueciendo. Tiene puesto un velo, el velo del orgullo delante de los ojos. Y aunque Dios se quiera manifestar, no puede ver más allá. No puede ver al Jesús que vive. Sabe que Jesús resucitó, pero no lo puede ver al Cristo resucitado. No puede ver el poder de ese Cristo resucitado. Por eso viene a las reuniones, a la iglesia, y no siente nada, y no percibe nada, y no entiende nada.
con esto te estoy queriendo culpar. No, te estoy queriendo invitar a que bajes tu guardia y a que puedas decir, yo necesito revelación de parte de Dios para mi vida, para poder entender más. ¿Quiénes son aquellos que reciben revelación de Dios? Lucas 10:21, Jesús está hablando y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En este versículo la palabra niño no habla simplemente de los niños, así como los que tenemos ahí, o alguno otro más que están dando vuelta allá, sino que habla de la actitud del corazón. ¿Cómo es un niño? ¿Cómo es un niño? Inocente, ¿qué más? Puro, simple, ¿sí? No pone tanto cuestionamiento. Usted viene y se sienta acá en la iglesia y ya empieza a calcular y a mirar. Entonces ahí inmediatamente usted se levantó un velo y no puede recibir revelación. No puede ver a Jesús vivo porque usted está ya poniendo su condicionamiento. Y necesitamos ser como niños, confiar, creer de que Dios va a traer esa revelación, esa confianza que nos permite soltarnos en las manos del Señor. Me están viniendo pensamientos de antaño, ¿sí? Aprovechando que está Noelia acá. En una oportunidad estaba con otro de los pastores que teníamos aquí en la congregación y Noelia, por supuesto, no tiene el tamaño que tienen ahora, ¿sí? Era bastante más pequeña, ¿sí? Y entonces yo tenía la costumbre, como algunos hacen y que no los invito a que lo repitan, de tirar la Noelia en el aire, ¿sí? Y cuando Noelia venía cayendo, yo la agarraba, ¿sí? Conozco historias, por la duda no lo haga porque hay gente que no los ha agarrado mientras venía bajando y se ha armado problemas bastante importantes. Gracias a Dios no se me cayó nunca. La cuestión es que yo la tiraba a Noelia para arriba y cuando Noelia iba volando, cuando venía cayendo, venía a las carcajadas. Y me mira el pastor Ricardo en esa oportunidad y me dice, ¿vos sabés por qué se ríe? Y yo les digo, no, digo, estará loca, digo. ¿Qué le pasará? ¿Sabe por qué se ríe? Porque sabe que vos sos su papá y que no la vas a soltar. ¿Y cuántas veces en nuestra vida cuando sentimos que parece como que Dios nos soltó de las manos, creemos que cuando vamos cayendo, en vez de venir a las carcajadas, venimos a los gritos desesperados? Siempre hago la misma comparación. ¿Se imagina si la quiero tirar a Noelia ahora, cómo vendría gritando cuando viene bajando? Porque ya no es más una niña. Ya ha cambiado su pensamiento. Ahora esta revelación de Jesús y de la resurrección y de la palabra y de la vida que tiene que ver con respecto a esto, involucra en que nosotros podamos tener un corazón y una mente abierta, simple como la de los niños. ¿Y cómo tenemos eso? Se lo tenemos que pedir al Señor. Porque por nuestros propios esfuerzos siempre va a ganar en nosotros los pensamientos, ¿sí?, que van en contra de todo esto. ¿Y si no pasa? ¿Y si Dios no llega? ¿Y si Dios no está? ¿Y si no lo cumple? ¿Y si no me sana? ¿Y si no me provee? Aquellos que tienen la revelación de este Jesús resucitado, a pesar de que vengan cayendo, saben que pueden confiar que el Señor no les va a soltar de la mano. Es necesario ser como niños, enseñables, humildes, mansos delante de Dios. Es necesario recibir revelación para todo lo que es nuestra vida de fe, para orar como corresponde y para ser también creyentes, simples como niños, pero maduros y sólidos en nuestro caminar con el Señor. En Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante, y este es el pasaje principal para el día de hoy, podemos leer las palabras que ocurren luego de que Jesús había sido crucificado, sepultado, y ya habían pasado 3 días, era el día tercero,
Como era costumbre en aquellos tiempos, un grupo de mujeres se van a acercar a la tumba donde estaba Jesús para cumplir ritos que tenían que ver con respecto a los muertos. Y mire lo que dice. El primer día de la semana, Lucas 24:1, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Sí? Vamos a analizar un poco esta situación que ocurre. Como era costumbre, un grupo de mujeres se acercan hasta la tumba donde había sido dejado el cuerpo de Jesús para cumplir ritos propios de la cultura y de la religión. Llevaban especies aromáticas, perfumes, cosas que tenían que ver con las costumbres de aquel momento. Al llegar al sepulcro encuentran algo inusual. Había como una cueva, había una piedra, la piedra que estaba puesta delante de la tumba ya no estaba más. Y aún los guardias romanos que habían sido puestos delante de esa tumba tampoco estaban en ese lugar. Entran dentro de la tumba y no encuentran el cuerpo de Jesús. Y esta situación las deja un poco desorientada. ¿Sí? ¿Usted perdió algún muerto alguna vez? ¿No? ¿Sí? No, pero los muertos normalmente cuando usted lo deja en un lugar, ahí quedan. ¿Sí? No se van a mover. ¿Sí? Entonces llegar a un lugar a donde uno sabe que hay una persona que ha muerto, si usted no la encuentra, ¿cómo queda? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el muerto? ¿Sí? ¿A dónde se lo llevaron? Este es un tema bastante escabroso, ¿sí? Pero como nosotros tenemos esperanza en Cristo, podemos hablarlo con respeto, pero también con cierta libertad. Ellas se encuentran sorprendidas y nosotros no debemos sorprendernos de esta actitud de parte de ellas. Desorientadas, como muchos que aún hoy viven sus vidas bajo el liderazgo de un Dios que está muerto. Hoy hay muchas personas que están perdidas. Hoy hay muchas personas que están sorprendidas. La gente que salimos a invitar esta semana para contarle que íbamos a celebrar Pascua y que los invitábamos a un desayuno, que queríamos compartirle de Jesús, nos miraban con cara como diciendo, ¿qué venía? ¿Eh? ¿De verdad que nos están invitando para ir a desayunar con ustedes? ¿De verdad que ustedes quieren hacer? Estaban sorprendidos. Y hoy hay muchos que se encuentran también sorprendidos, desorientados en este mundo, porque están yendo hacia las tumbas espirituales, que es la religión, la religiosidad vacía, siguiendo dioses que están muertos, dioses que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, pies pero no caminan, siguiendo a esos dioses que no son dioses verdaderos, que son los dioses de este mundo, pero que no tienen nada que ver con este Dios nuestro que está vivo. Un Dios al que creen que está sujeto a un espacio físico. Y si usted quizás hace una proyección con lo que yo dije hacia personas de otra religión, le digo que aún aquí mismo sucede esto. Cuando algunos creen que podemos venir acá al templo y vivir una vida de religiosidad o parecernos todos lindos y hermosos con nuestras actitudes mientras estamos acá, pero cuando salimos de acá de la puerta de este lugar, volvemos a ser las mismas personas que éramos siempre. Eso es tener un Dios que está muerto, que solamente está aquí adentro. Pero cuando salimos afuera,
nuestro Dios deja de estar vivo. Estas mujeres estaban desorientadas. Dioses que muchas veces también nosotros formamos a nuestra propia medida, en base a nuestras propias creencias y experiencias. Y esto es algo muy común en este tiempo. Yo creo en Dios. ¿Usted escuchó decir a la gente yo creo en Dios? ¿Sí? Yo creo en Dios. ¿Sí? Pero ¿quién es tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Crean sus propios dioses a la medida de lo que creen ellos, como les quedan cómodos. Dioses que no son reales, dioses que están ausentes, porque esos dioses tienen el tamaño de mi comodidad, tienen el tamaño de lo que yo pienso y de lo que yo creo. Y ese no es Dios, no es este Jesús vivo del cual estamos predicando. Y si tenés un Jesús que está a la medida de tu gusto, ¿sí? Ay, pero ahí en esa iglesia exigen mucho. ¿No? ¿No le dijeron alguna vez? Ahí te están lavando la cabeza, vos estás cambiando. ¿Eh? No sos la misma persona de antes, dejaste de hacer un montón de cosas, vos estabas divertido, vos eras una persona alegre, era feliz, y mirá ahora, ¿sí? ¿Cómo estás? No salís, no haces esto, no haces lo otro. Claro, creen en Dios, pero siguen haciendo las cosas a su propia medida, a su propia voluntad, para su comodidad. Y esta es la realidad. Esto es porque sus corazones y su mente todavía no han recibido una revelación de este Cristo resucitado que ha vencido la muerte y que viven para siempre. Cuando una persona tiene su propio Dios y ha armado a Dios de acuerdo a su propia voluntad, todavía no ha tenido una revelación de este Jesús resucitado y lo necesita. Las mujeres son interrogadas por dos seres celestiales con una pregunta reveladora. Le dice, ¿por qué buscan entre los muertos aquel que está vivo? En este tiempo, aún, aquellos que un día caminaron con nosotros, han dejado de caminar con nosotros y han ido a buscar a Dios en lugares donde está la muerte. Y no debemos dejar de tener precaución en esto, desviándose de estas tradiciones humanas, desviándose de la verdad. No han tenido revelación, han confiado en sus propios pensamientos y se han desviado siguiendo a dioses muertos, dioses que no existen. Otros quizás están tratando a través de sus propios esfuerzos de agradar a Dios, entendiendo que porque se hacen buenas cosas, con eso van a lograr el agrado de parte de Dios. Y bienvenidas sean las buenas obras, pero las buenas obras no son las que nos salvan. Las que nos salvan es la revelación y el entregarnos a este Jesús vivo. La revelación va un paso más allá para las mujeres y también para nosotros. Este Jesús que estaba aquí en la tumba ya no está más. Él no está aquí, le dicen estos hombres. Ha resucitado. ¿No se acuerdan de lo que les había dicho? Jesús mismo se lo había anticipado a ellas, pero evidentemente no lo habían entendido. Por eso van a la tumba, por eso siguen ritos, por eso vuelven a las costumbres de antes. Cuando uno ha recibido la palabra de Dios y ha recibido revelación de parte de Dios de que este Jesús que está vivo, uno no vuelve atrás. Los que vuelven atrás son los que han perdido la revelación de parte de este Jesús que está vivo. Y necesitamos esta revelación como estas mujeres lo necesitaban. A veces nos rompemos la cabeza aquí en la iglesia pensando cómo algunos que estaban con nosotros vuelven atrás a las viejas costumbres de antes. ¿Usted ha visto, los que tienen más años, personas que han estado aquí en la iglesia y hoy no están más? Sí, dicen algunos. ¿Sí? Yo he visto un montón de gente que ha venido aquí a este lugar y ha estado sentado entre nosotros. Pero ¿sabe lo que pasa? Esas personas no han recibido revelación de parte del Señor. Conocen, saben la letra de la palabra, pero todavía no han sido impactados por una revelación de Dios sobre sus propias vidas. Por eso van a la tumba, siguen ritos, siguen costumbre. Hemos insistido muchas veces en que la gente dentro de la vida de la iglesia siga costumbres. ¿A usted le han dicho alguna vez, vení a la iglesia que te va a hacer bien?
¿No? ¿Nunca le dijeron eso? ¿Qué están haciendo, hermano? ¿Con qué hablan con la gente? ¿Sí? Uno le agarra y le dice, vení a la iglesia, vas a ver cómo Dios te bendice. Vení a la iglesia que vas a ver que Dios te va a hablar. ¿Sí? Y mucha gente viene a la iglesia. Y viene acá a la iglesia y Dios no le dice nada. Y se van. ¿Qué pasó? ¿Falló Dios? No, Dios no falla. La realidad está que con venir a la iglesia no alcanza. Necesitamos revelación de parte de Dios. Necesitamos que realmente Dios venga y saque los velos de nuestras vidas y podamos conocer quién es Él realmente. Cuando una persona se encuentra con el Jesús resucitado, su vida cambia para siempre. Y este eslogan de Jesús vive no es más que un eslogan, es una realidad en su vida, cada día de su vida y en cada una de sus decisiones y en cada uno de su caminar. Hermanos, muchos de los que hemos tenido la gracia y la bendición de haber tenido esta revelación de conocer a este Jesús que vive, nos olvidamos que hay personas a nuestro alrededor que aún necesitan que esos velos salgan de sus ojos, salgan de su mente, de sus pensamientos y reciban una revelación de este Cristo vivo para permitir de que el poder transformador de Dios cambie los pensamientos, cambie la forma de vivir. Cambie la forma de decidir, porque de acuerdo a nuestros pensamientos son nuestras decisiones. Y cuando tenemos a un Dios muerto, vivimos bajo formas vacías. ¿Escuchó alguna vez una persona en la televisión decir gloria a Dios? Y uno dice, gloria a Dios, y atrás del gloria a Dios se manda una palabrota. Y usted dice, ¿y eso qué le pasó? Quizás aprendió la forma, conoce cómo se dice exteriormente, pero todavía no ha sido impactado interiormente por una revelación que venga de parte de Dios para su vida. Sin un encuentro personal con Jesús, no hay cambio. No importa cuántos años vengas a la iglesia, sin una verdadera revelación de este Jesús resucitado, por más que hayas nacido dentro de la vida de la iglesia, por más que vivas en una familia creyente, si no tenés esta revelación, tu vida no va a cambiar. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros predicamos a las personas y le decimos vení a la iglesia y creemos que con eso alcanza, es porque nosotros mismos estamos viviendo con eso. Y muchas veces nosotros llevamos a la gente a los lugares a donde nosotros vamos. ¿Qué le quiero decir con esto? Y para que lo piense. Si nosotros traemos a la gente a la gente va a venir a la iglesia y nada más. Ahora, si nosotros llevamos a las personas a Cristo, ahí realmente las cosas van a cambiar. Porque la iglesia no cambia, el que cambia es la revelación de Cristo en la vida de una persona. Porque Jesús es el que cambia. Porque la revelación de este Cristo vivo, de este Jesús vivo, es el que verdaderamente cambia la vida de las personas, no una cuestión meramente de cumplir con ritos. Ellas, ante el cuestionamiento angelical que reciben de estos dos hombres, recuerdan lo que habían escuchado de Jesús. Todo lo que había dicho estaba sucediendo delante de sus propias narices. Jesús les había dicho de que Él iba a morir y de que Él iba a resucitar. Era una cuestión de creer. Y aquí estás vos, que viniste quizás, la mayoría, hoy los estoy mirando, la mayoría creo que los conozco, siempre han venido, ¿sí? O quizás hay ya alguien que haya escuchado o esté escuchando por primera vez este mensaje y pensás, ¿qué está diciendo este loco? ¿De qué está hablando? Quizás haya algunos que también desde pequeños los traen a la iglesia y piensan que esto es toda la cuestión que tiene que ver con Dios. Venir un domingo a la iglesia, servir en algún lugar, trabajar para Dios y que con eso alcanza, transformándose en una costumbre para algunos buena y para otros quizás no tan buena, o quizás una cuestión netamente cultural, porque me hace bien venir a la iglesia y nada más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer lo que estamos escuchando? ¿Vamos a vivir lo que estamos escuchando? ¿O nos vamos a quedar con el ritualismo y nada más? ¿Vas a creer a este Jesús que está vivo por los siglos de los siglos, que fue anunciado desde el jardín del Edén, como venimos estudiando en este tiempo en el libro de Génesis,
y que vivió apenas 33 años en este mundo. Y en esos 33 años sobre su vida se cumplieron cientos de profecías que hombres en diferentes tiempos de la antigüedad fueron dando a través de quién sería el Salvador. En Jesús todas esas profecías que se dieron se cumplieron, porque Él es verdaderamente el Cristo del que se había profetizado. Estas mujeres creyeron. ¿Y sabe cómo sabemos que creyeron? Porque inmediatamente se dirigieron a donde estaban reunidos los demás a contarles lo que había acontecido. Allí estaban los 11, ya no eran más 12. Judas no estaba más en ese momento. Estaban reunidos y llegan las mujeres para dar la noticia, una noticia de esperanza, un grito de esperanza. ¿Sabe que en estas palabras hay esperanza? ¿Sabe? ¿Para usted hay esperanza en que Jesús vive? ¿Hay esperanza para usted? Si usted no tiene esperanza, entonces va a tener temor a la muerte. Para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, sabemos que este Jesús vive. Es nuestra confianza de que nosotros también podemos vivir junto con Él. Y sea que nos encuentre la muerte hoy o más adelante, nosotros podemos estar confiados, porque si Él vive, nosotros podemos vivir con Él. Cuando recibimos la revelación de la resurrección, no nos podemos quedar callados. No podemos dejar de hablar de lo que Jesús hizo en nosotros. No podemos dejar de contarle a los que tenemos alrededor lo que Jesús está haciendo en nuestra vida, porque Él vive dentro de nosotros. Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive y vive para siempre. ¿Jesús vive en tu corazón? ¿Jesús vive en tu corazón? Llegó el tiempo, escuchen. No se demore, ya está llegando el tiempo. Dios no está muerto. Mi Dios venció la muerte. Lo que nadie había podido lograr en la humanidad, Jesús lo ha logrado. Jesús murió y resucitó. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18 dice así. El que está escribiendo es el apóstol Juan. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús venció la muerte y junto a Él, por su gracia, somos más que vencedores. Esta es la mejor noticia que ha recibido la humanidad. La muerte ha sido vencida por Jesús. Aquellos que reciben este mensaje, reciben esta palabra de parte de las mujeres que llegan y cuentan, ¿saben qué? Jesús no está en la tumba. La tumba está vacía. Jesús resucitó. Tuvimos una aparición angelical y nos dijo, no busquen al que entre los muertos, aquel que vive. ¿Y sabe lo que le dijeron? ¿Qué le dijeron a la gente que escuchó el mensaje? Me parece que ustedes están locos. Ustedes están locas. Estas se volvieron locas, claro, de tanto dolor, de tanta tristeza. Y cuando vos vas a compartir el Evangelio, muchas veces te van a decir, me parece que vos estás loco. Que Jesús vive, que te puede transformar la vida, de que Él resucitó, de que perdonas pecados, que hay vida después de la muerte. Me parece que vos estás loco. No te sorprendas que cuando recibas la revelación de la resurrección de Jesús, algunos te digan que estás loco, que te digan que sos un fanático religioso, un come Biblia, un lavado de cabeza, ¿sí? Le lavaron la cabeza en ese lugar. Eso es lo que te dicen cuando recibís una revelación de Jesús. Pero cuando recibís la revelación de este Jesús vivo, nada te puede detener de hablar de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Cuando te digan loco, estás loco, frená de hablar. ¿Sí? No hables más de Jesús. Ya me tenés cansado. Todo el día lo único que hablas es de Jesús. Alegrate, alegrate, porque tenés una revelación que otros todavía no han recibido. Y no somos mejores, hermanos. Tenemos que agradecer al Señor y debemos compartir esa revelación con otros. Esta mañana también era compartido este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, y voy a ir al versículo 14 que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Si Jesús no resucitó, como algunos pueden llegar a decir, no tiene sentido nada de lo que hagamos. Si Jesús no está vivo, si Jesús quedó solamente en la cruz, murió y no resucitó, la obra no está completa. La obra completa no es solamente de la cruz vacía, sino también la de la tumba vacía. Jesús vive y quiere vivir en cada uno de nosotros. Cristo murió por tus pecados y por los míos. Cristo llevó en la cruz todas nuestras maldades, las tuyas y las mías, todas nuestras enfermedades y rebeliones. Fue al infierno y pagó el precio y se levantó como un nuevo hombre. Él es el primogénito de los muertos. Él es el primero. ¿Sabe por qué? Porque hubo otros hombres que resucitaron. Si usted va a la palabra de Dios, ¿recuerda algún hombre que resucitó? Lázaro. Lázaro resucitó, pero ¿qué pasó después? Se volvió a morir. ¿Sí? También cuenta la historia de que hubo un hombre que se había muerto, había caído en la tumba de un profeta donde estaban los huesos del profeta, y dice que cuando cae dentro de la tumba del profeta, el hombre que muere toca los huesos del profeta, resucita y sale de vuelta. ¿Sabe qué pasó con ese hombre? Se volvió a morir. El hijo de la viuda, de la mujer que era viuda, de la Naín, creo que se llamaba, ¿sí? Que iba muerto y que Jesús toca a ese muchacho resucita. Y la madre del muchacho agradece y se alegra en esto. Pero ese muchacho volvió a morir. La diferencia con Jesús está que Jesús murió y resucitó. Vive hoy y vive para siempre. Él es el primero. Él murió y resucitó. Y ahora vive y vive para siempre. Jesús vive. Y como utilizan muchas veces esta frase en este tiempo, ¿la podés ver? ¿Lo podés ver? Amén. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Sí? Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sos mucho más que simplemente un evento histórico, Señor. Son mucho más, Señor, que simplemente una liturgia de una iglesia, Señor. Sos mucho más, Señor, que simplemente un Dios lejano, un Dios muerto, una persona que tuvo buenos intereses o buenos deseos. Tú eres el verdadero Dios. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, como lo hizo la mujer samaritana, como lo hicieron estas mujeres que fueron a la tumba, quizás no con toda la revelación que aún necesitamos en nuestra vida, pero sí diciéndote, Señor, con todo nuestro corazón, aquí estamos, anhelamos recibir más revelación, Señor, de tu vida, de tu resurrección. Señor, quita el velo de nuestras vidas. Y si en este tiempo estás viniendo aquí a la iglesia y decís, hay algo que está dentro mío, hay algo que me está pasando, pero no entiendo, no termino de ver. Ahí donde estás, decirle al Señor, quita todo lo que oscurece mis pensamientos. Señor, quiero tener revelación tuya, Señor. Abrí mi mente, abrí mi corazón, Señor. Quiero entender más de ti. Hay hombres y mujeres que están viniendo a este lugar con un verdadero deseo de conocer al Señor, de conocer a Jesús, pero hay velos que no permiten todavía que se pueda entender la profundidad de este Dios que está vivo. En el nombre de Jesús, Señor, yo pido, abre los pensamientos. Quita los velos, Señor. Quita la oscuridad de la mente para que pueda llegar el poder de tu palabra a la vida de los que están aquí
Yo te invito ahí donde estás, varón, mujer, podés hablar con Dios y decirle, me parece una locura, pero te pido, Señor, tráeme revelación de quién sos. Necesito que mi mente se aclare. El Señor quiere sacar pensamientos que han sido enquistados, quizás equivocados culturalmente. Quizás en la sociedad, quizás familiarmente, pensamientos que fueron puestos no por maldad, pero que estaban equivocados. Y el Señor quiere traer a tu vida luz para que puedas conocerle, para que puedas verle vivo, real, presente en tu vida. Señor, trae revelación, Señor, de la tumba vacía. Señor, líbranos aún, Señor, de los ritualismos vacíos, de la religiosidad vacía, Señor, que no nos permite vivir la libertad en ti. Yo te doy gracias por esa libertad que expresaron algunos aquí al momento de ofrendar, Señor, que no se frenaron por la liturgia y deseaban ofrendar y pasaron a hacerlo con libertad. Que esa libertad empiece a correr entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, trae libertad. Trae libertad, Señor, en la mente, en los pensamientos, Señor. Tú no estás muerto, Señor. Tú estás vivo, Señor. Y yo creo en esta noche, Señor, que los velos se rompen, Señor. Los velos caen, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. No, Señor, por mí, sino por tu gracia, por tu poder, y tú traes revelación. Y el Señor está trabajando en tu mente y se va a revelar a tu vida y te va a mostrar cosas que hasta ahora no has visto. Y va a hablarte y te va a decir, sí, es verdad, soy real. Y no va a ser mi palabra, va a ser la palabra de Él que va a venir a tu vida y te va a hablar. Y vas a poder comenzar a caminar una vida diferente con este Jesús que vive, con este Jesús que vive, que está vivo y está vivo para siempre. Te invito a ponerte de pie, levantar tus manos al Señor si deseas hacerlo y decirle, Señor, gracias por haber venido a mi vida. Si Jesús vive en tu vida, decirle gracias, Señor. Gracias por poder vivir en ti, Señor. Gracias por la revelación que trajiste a mi vida, pero traes más revelación. Necesito y quiero conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén.